Buenas tardes con todos nuestros televidentes, bienvenidos a Telediario Emisión Central. En este viernes 4 de octubre arrancamos con nuestros titulares. Tres dirigentes del transporte fueron detenidos por el delito de paralización del servicio público. El sector empresarial estima pérdidas económicas de 261 millones de dólares por la paralización de transportistas. El municipio de Quito iniciará acciones legales por daños a bienes patrimoniales, así lo dio a conocer el alcalde Jorge Yunda. Los combustibles y el gas de uso doméstico se distribuyen con resguardo de las Fuerzas Armadas para evitar el desabastecimiento. Y en las próximas horas, el Ejecutivo enviará el proyecto de reformas laborales y económicas a la Asamblea Nacional. El Legislativo espera. En lo internacional, en Colombia continúa la búsqueda de la excongresista Aida Merlano. Las autoridades detuvieron a su hija y al odontólogo que supuestamente le ayudó a escapar y se entregó. Y en los deportes, la Vuelta Ciclista al Ecuador cambió de fecha y arrancará el próximo lunes con la etapa de Manta Santo Domingo. Este fin de semana arribarán a Manabí los 17 equipos participantes. Con el desarrollo de la información, hace pocos minutos el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y más autoridades de Estado rechazaron la jornada de protestas, mientras el ministro de Transporte, José Miguel Martínez, aseguró que se reunió con el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Javier Ceballos se encuentra en el Palacio de Gobierno con los detalles de esta información. Javier, buenas tardes. Hola Carla, ¿qué tal? Un saludo para ti, saludos cordiales para todos los televidentes del país. Importante información que se ha generado en el transcurso de esta mañana acá en el Palacio de Gobierno. Y empezamos informándoles que hace pocos instantes acá en el Salón Azul de la sede del Ejecutivo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al ministro de Transporte hicieron referencia a las últimas acciones desplegadas por el Gobierno Nacional en el contexto de este paro nacional que vive el país. El vicepresidente de la República ha hecho un llamado y ha reiterado que el gobierno está permanentemente abierto al diálogo, y de su parte el ministro de Transporte ha dicho que en el transcurso de estas próximas horas podría llegarse a un acuerdo en el tema de tarifas de transporte. Escuchemos lo que a continuación dijeron las autoridades de gobierno. Lo único que esperan es que nosotros sepamos lograr que reine la paz. Hoy yo he recibido mensajes estos días y he recibido información de la ciudadanía. La ciudadanía lo único que quiere, lo único que aspiran los ecuatorianos es que vivamos en paz, entre hermanos, que es lo que somos, entre compatriotas. Así que, en ese sentido, la ciudadanía también rechaza la violencia y yo lo felicito. Y el que quiere protestar, que lo haga pacíficamente. Están todas las garantías dadas para que el que quiera protestar lo haga en paz, sin molestar a los demás. Su derecho a protestar termina donde inician los derechos de los ecuatorianos a trabajar, a vivir en paz, a movilizarse libremente. Ahí termina su derecho a protestar. Usted tiene todo el derecho a protestar sin afectar a los demás. El diálogo, les decía, sigue abierto. El que quiera dialogar, que venga de la mejor manera a conversar con nosotros. Este gobierno siempre tendrá los canales de diálogos abiertos, pero también tendrá mano firme con quienes violen la ley. Estamos el día de hoy teniendo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que ya estaba planificado, que no es algo que resulta de la noche a la mañana, sino algo que ya estaba planificado, y justamente dentro de esos puntos consta la revisión técnica de la tarifa de pasaje intraprovincial, interprovincial, y obviamente también una recomendación sobre la tarifa de pasaje urbano, que es potestad de los GATS municipales, pero que sin embargo nosotros establecemos una fórmula para su cálculo. Obviamente cada ciudad tiene pues diferentes realidades, diferentes distancias, diferentes poblaciones, y eso hace pues que ya cada
municipio pues decida finalmente cuál es la tarifa que debe de imponerse. Con ellos hemos mantenido, con todos los sectores que nosotros controlamos o regulamos, hemos mantenido reuniones, hemos mantenido diálogo, pero sí pedimos, por ejemplo, a los sectores que están más radicalizados, como el del taxismo, que tiene que deponer la medida si es que quieren tener un diálogo con el gobierno. Más temprano también la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín presentaron al país una evaluación de lo que fue la jornada de ayer y las primeras horas de este viernes. La ministra de Gobierno ha hecho referencia que hasta el momento son más de 300 personas detenidas en estas jornadas de protesta. A continuación, un resumen de las declaraciones de estas autoridades de gobierno. El video lo presenta nuestra compañera María Elena Vaca. Muchas gracias. Los ministros de Gobierno María Paula Romo y de Defensa Osvaldo Jarrín esperan que la tranquilidad retorne al país durante este segundo día de paralización del transporte público. Romo señaló que hasta este viernes 350 personas resultaron detenidas. El mayor número de aprehensiones se registraron en Guayas. En la zona 8, en donde tuvimos 159 personas detenidas. El segundo lugar con más personas detenidas está en Quito. Tenemos 118 personas detenidas. Participantes en estas actividades violentas y de vandalismo quemaron una UPC. Tenemos una docena de patrulleros destruidos. Lo que le sigue en orden de número de detenidos es en la zona 1, que se trata de las provincias de la frontera norte, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Imbabura. Tenemos 24 detenidos. La ministra de Gobierno señaló que hay provincias como Los Ríos, en donde las actividades son normales. Sobre la detención de Jorge Calderón, dirigente del transporte público, afirmó que se le procesa por suspensión de servicio público. Vamos a presentar una denuncia y un pedido de que sea procesado. Vamos a aportar con todas las pruebas, aunque han sido públicas. De su lado, el ministro de Defensa aseguró que son mínimas las alteraciones al orden público y que vehículos militares están ayudando en la transportación de los ecuatorianos. De hoy no pasan de 100. Esto en datos significa que, en primer lugar, la ciudadanía se ha dado cuenta que no puede ser manipulada por agitadores sociales. Las Fuerzas Armadas y la Policía trabajan de manera coordinada con equipos en todo el país. 293 equipos para trabajar y 90 equipos de fuerza de reacción inmediata. Romo se reunirá con el defensor del pueblo para analizar la situación en cuanto a las detenciones. María Elena Vaca, Medios Públicos. Para despedir este informe les contamos que hasta este momento acá en el centro de Quito no se han registrado protestas ni manifestaciones con la intensidad que se registraron durante la tarde y noche de ayer. El Palacio de Gobierno prácticamente está cercado, tiene un cerco de seguridad de aproximadamente 2 cuadras a la redonda y aquí se nos ha informado que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, estará en las instalaciones del ECU 911 a partir de las 13:30 para vigilar cómo se ha desarrollado la jornada durante este día viernes. Yo me despido y estaré pendiente de cualquier información que se genere aquí desde el Palacio de Gobierno. Regreso contigo, Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, gracias por tu reporte. Y en este mismo tema, 110 millones de dólares diarios en pérdidas y 180 adicionales por la suspensión de exportaciones en el aeropuerto es el cálculo estimado del alcalde de Quito, Jorge Yunda, tras la primera jornada de paralización. El burgomaestre lamentó el nivel de violencia que se puede evidenciar en las calles del centro histórico de la capital. A pesar de que la limpieza ya se hizo efectiva, los resultados dejados por las protestas violentas en el centro histórico de Quito aún se pueden evidenciar. Veredas, rejillas, alcantarillas y semáforos fueron destrozados. Está bien que las personas protesten, estamos de acuerdo, de hecho nosotros también deberíamos hacerlo por las medidas que nos afectan a todos, pero ya cuando se convierte en vandalismo, cuando ya se convierte en otro tipo de situación, es que ya corre en peligro la vida humana. Luis Fernando López y sus empleados tuvieron que encerrarse en el local desde las 11 hasta las 21 horas para precautelar su integridad. A la misma policía fueron atacados violentamente, ya no solo por objetos cortopunzantes, sino ya con armas blancas. Yo no sé de qué tipo de manifestación estamos hablando. Esto le dejó un día donde no pudo vender nada en su negocio, algo que se replicó en cientos de locales, motivo por el cual el alcalde Jorge Yunda habla de pérdidas millonarias. Alrededor de 110 millones de dólares de pérdida diaria por las afectaciones del comercio y la productividad en la ciudad
180 millones de dólares de pérdida en exportaciones a través del aeropuerto. El municipio como institución iniciará acciones legales para encontrar a los responsables. Es que además de los daños a bienes patrimoniales, existieron afectaciones en vehículos, motos y también en el sistema de contenerización. Utilizados para bloquear vías, para agredir a personas, bienes. Tenemos contenedores quemados, golpeados, grafiteados. Ahora se comenzará a reconstruir lo dañado, con el presupuesto que se tenía previsto para otras necesidades de los capitalinos. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en más temas de la capital, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, aseguró que este viernes se evaluará las acciones sobre aquellas empresas de transporte que son parte del sistema de alimentadores tras su participación en la suspensión del servicio en Quito. Pueden ser revertidos en el caso de que no cumplan con su trabajo, y eso es lo que nosotros vamos a realizar. Si es que no operan en el día de hoy, revertiremos los contratos a los alimentadores. Tendrán que hacerlo. Ahí podremos, claro, pero tendremos que determinar dos escenarios. Uno, si es que la paralización se da por faltas de garantías que en lo que respecta a la circulación y seguridad, o en el caso de que exista una clara intención de paralizar. Dependiendo de esos casos se tomarán las medidas. La troncal amazónica continúa cerrada en 5 de las 6 provincias de la Amazonía. En Napo, la mañana de hoy, la ruta fue habilitada tras una noche de bloqueos y posibles actos de vandalismo en el puente sobre el río Chodachi. Juan Sarmiento se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Adelante, Juan. Así es, compañeros, muy buenas tardes. El puente sobre el río Hondachi, ubicado en el kilómetro 18 de la vía Tena-Quito, ya está habilitado. Luego de que aparentemente sufriera actos de vandalismo por parte de manifestantes, es decir, los manifestantes retiraron el piso metálico para impedir el paso vehicular. El capitán de la Policía Nacional, Jorge Alvarado, detalló el trabajo que realizaron desde horas de la madrugada para habilitar esta infraestructura. Nosotros como policía del circuito Archidona, a las 4:30 recibimos el reporte de que se encontraban movilizadas las placas metálicas del puente, por lo cual nos trasladamos al punto, verificamos el hecho y conjuntamente con moradores del sector nos colaboraron y pudimos reubicar las planchas sin ninguna novedad. De igual manera permanecemos en el punto a fin de evitar novedades con personas o con bienes privados. ¿Esta vía está habilitada en este punto? En este momento sí se encuentra habilitada el 100% de la vía, con un tráfico moderado, normal. Para movilizarse por esta ruta solo se podrá hacer desde la ciudad de Puyo en Pastaza, pasando por Tena, Archidona en la provincia de Napo y hasta el Cantón Loreto de la provincia de Orellana, porque en la ciudad Francisco de Orellana las manifestaciones por parte de los transportistas continúan con el bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad. En Sucumbíos los transportistas, gremios y ciudadanos salieron a las calles para protestar tras las medidas económicas del gobierno nacional, principalmente por la eliminación del subsidio del diésel y la gasolina extra. En Morona, Santiago, las manifestaciones continúan, al igual que en Zamora, Chinchipe y Pastaza. Si bien en la ciudad de Tena los manifestantes se retiraron de manera momentánea, anunciaron que volverán a salir a las calles y no descartan nuevos bloqueos de esta vía que comunica a las 6 provincias de la Amazonía ecuatoriana con el resto del país. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Y tras el decreto de estado de excepción, uniformados de la policía y del ejército despejan las vías obstaculizadas por transportistas en Cuenca, ciudad en la que además se presentan intentos de saqueo. César Tacuri desde la capital Azuaya nos trae un informe. Muy buenas tardes, nuestro reporte es desde la Avenida de las Américas y Turuguay con el sector del Redondel de Miraflores en la ciudad de Cuenca. Un contingente de policías y militares ha llegado hasta este lugar y está en otros sectores de la misma realizando el despeje de las vías. Los transportistas que estaban obstaculizando las mismas son despejados para que, según lo decreta el estado de excepción, la población pueda circular con normalidad. Tenemos un video. El estado de excepción permite que Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen con el uso progresivo de la fuerza, en este caso para despejar las vías que están bloqueadas por los transportistas. En el Redondel de Miraflores, al norte de Cuenca, las busetas escolares taponaban la Avenida de las Américas. Los uniformados lograron que la población pueda circular por el sitio. De manera pacífica, sin más
que hacer la presencia policial y militar, estamos despejando las vías. Esperamos que la ciudadanía entienda. En otros sectores, los taxis aún bloquean el paso. Conductores particulares opinan así de la medida. Tenemos ya, ponernos a trabajar realmente, ponernos a trabajar y sacar al país adelante. Con esto no hacemos nada. Vías estatales como la cuenca Girón Pasaje y la cuenca Molleturo Naranjal están cerradas. Esto mientras Mesías Vicuña y Manolo Solís, dirigentes de los choferes en Azuay, en una acción de fiscalía fueron detenidos para investigaciones, acusados de paralización de servicios públicos. En base a esto, el juez competente ha ordenado o ha emitido las boletas correspondientes de captura y allanamiento y la Policía Nacional procedió con la detención correspondiente. La paralización es aprovechada por la delincuencia. En la Feria Libre, sur de la ciudad, se registró intento de saqueos. Unos comerciantes cerraron sus puertas mientras otros laboran con precaución. Un saqueo. O sea, que venía corriendo la gente y yo, como tengo aquí mi negocio, enseguida cerré. Arriba, en la Plaza del Carbón, había saqueo. 4 delincuentes, dice usted. 4. No de los choferes, sí, son delincuentes. Hay un total de 10 personas detenidas y 2 policías heridos. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Dado este operativo, han existido ciertos roces no mayores entre la población y el ejército, al menos hasta este mediodía. De lo que sucede en el resto de la jornada, les tendremos mayor información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tu reporte desde Azuay. Y con la vigencia del estado de excepción, las Fuerzas Armadas adoptan con recursos para la movilidad de los ciudadanos con el fin de no parar las actividades que generen desarrollo para el país. Los recorridos que realizan los buses en diferentes sectores del territorio nacional son gratuitos. Mientras unos optan por paralizar sus actividades, otros se esfuerzan por llegar a sus destinos de trabajo. Roberto Quimí esperaba para trasladarse hasta Durán y celebró poderse movilizar sin complicaciones. El estado de excepción permitió que en este segundo día de paro los vehículos de las Fuerzas Armadas presten servicio de transporte público a la ciudadanía. Hay un abuso de pasaje aquí por medio de los taxistas, que nos están cobrando demasiado solamente por ir aquí a Durán nomás. Después de la suspensión de 15 horas del servicio de la Metrovía por desmanes, este fue restablecido, una vez que se informó que se contaba con las garantías de seguridad para conductores y usuarios. Y esperamos mantenernos todo el día, siempre y cuando no se repitan los hechos violentos del día de ayer, que atenten contra la integridad de las personas que usan el sistema. Cerca de 400.000 personas se movilizan a diario en este transporte masivo. La paralización de este jueves registró la afluencia de unos 170.000 usuarios, quienes aprueban que el servicio no se suspenda. Mediante este medio podemos llegar tranquilos y en calma. Tenemos el servicio, aunque sea a medio, pero lo tenemos. En la terminal terrestre de Guayaquil, los andenes de llegada de cooperativas intercantonales e interprovinciales lucen vacíos, asimismo las boleterías, afectando la movilidad y el dinamismo de la economía que genera este centro comercial de la urbe. Hemos estado trabajando, nuestro personal normalmente, hemos estado en sus lugares de trabajo, hemos aperturado las terminales como se debe. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y en Guayaquil poco a poco se normalizan las actividades en los sectores en donde se presentaron algunos desmanes la tarde del jueves. La presencia de policías y militares es permanente en puntos claves para evitar actos vandálicos. La zona céntrica del puerto principal, como el Mercado Central y la Bahía, fue uno de los sectores que inició sus labores con normalidad, aunque con poca afluencia de compradores. En general hoy día está normal todo, lo único que no hay buses, pero el medio de transporte es los taxis. Sí, lamentablemente por los que ha habido, los problemas y eso, pero sí seguimos trabajando, que es lo importante. Asegura que trabajarán hasta las 19 horas como de costumbre y destacan la seguridad que se mantiene para evitar el caos. Estamos divididos un grupo de 50 policías dentro de todo lo que vendría a ser el distrito 9 de octubre. El aeropuerto de la ciudad también funciona con normalidad. Sus vuelos se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido. En el sur de Guayaquil, donde en la tarde del jueves se registraron saqueos, como en la perimetral, los locales comerciales están resguardados por agentes del orden. Gracias a Dios todo está bien, está normal y veremos cómo pasa a través del día, ¿no? Bueno, todavía hay una tensión, un malestar porque hay incertidumbre, pues no se ve totalmente, poco a poco en la mañana se va normalizando. Tenemos ahorita de casi 100 hombres, una unidad del GOE,
el personal, aparte del personal del distrito. Similar panorama ocurre en el Guasmo Sur, donde la presencia de policías es mayor para evitar que se repitan actos delincuenciales. Sí, bastante la policía sí está apoyando bastante aquí la comunidad aquí. De acuerdo al último reporte de la Gobernación del Guayas, 177 personas fueron detenidas por desmanes ocasionados. Actualmente las vías se encuentran despejadas y se ha dispuesto 1.500 efectivos policiales y 500 militares para precautelar el orden y la seguridad. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Y en Quito, ciudadanos reportaron la falta de combustible extra y diésel en las gasolineras. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró que no se trata de desabastecimiento y que se distribuye el combustible con ayuda de un convoy del ejército, mientras que el cierre de algunas gasolineras responde a temas de seguridad. En redes sociales, varios ciudadanos reportaron el cierre de gasolineras en el país, especialmente en Guayaquil. Ante esto, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, explicó que la situación responde a temas de seguridad. En el caso de Guayaquil, sobre todo se cerraron unas gasolineras de Primax específicamente porque hubo amenazas. La razón fue más por seguridad que por no disponibilidad de combustibles. Sin embargo, esa no fue la única novedad registrada este viernes. Usuarios que fueron en busca de llenar el tanque de gasolina se encontraron con otra. ¿Esto se acabó o qué? Sí, bienvenida Primax. Solo tenemos súper. Algunos llegaron de recorrer otras gasolineras y el panorama fue el mismo. Es que no hay gasolina extra, solamente hay gasolina súper. Y nos acaban de informar que ya no están vendiendo la gasolina extra, porque se les ha acabado. Están vendiendo solamente súper. Dicen que tienen problemas de acceso a los tanqueros. No hay gasolina extra, ¿no? No sé si es que lo están reteniendo en las gasolineras. El ministro de Hidrocarburos manifestó que esto se debió a los cierres de vías que se registran en el país, pero que a pesar del paro nacional está garantizado el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Estamos manejando a través de convoys protegidos por la fuerza pública para asegurar que los combustibles lleguen a las diferentes gasolineras y que los ciudadanos dispongan de suficiente combustible para sus actividades. El funcionario añadió que de igual forma se ha requerido de la ayuda del Ejército y de la Policía Nacional para asegurar la distribución del gas y garantizar las operaciones de los pozos petroleros en el oriente ecuatoriano. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Las organizaciones indígenas de Tungurahua realizaron una movilización pacífica por las calles de Ambato. Al momento mantienen diálogos con la gobernadora de la provincia, mientras los dirigentes dan a conocer que se toman apenas el Plixurco de forma simbólica. Compañeros, levantamos este informe desde el sector de Huachichico en la ciudad de Ambato, donde miembros de las 50 cooperativas de la Unión de Taxistas de Tungurahua se mantienen a la expectativa de lo que digan sus dirigentes. Sí, al menos en la cooperativa nosotros estamos teniendo reuniones cada 12 horas, informando a los compañeros del Estado, la situación de cómo se encuentra el proceso del paro. Los agricultores rechazan estas medidas ya que no pueden llegar con facilidad a los centros de acopio. Pero de aquí es el producto que va a todo lado. Y si no que muriéramos la gente. Hay que recalcar que en la provincia de Tungurahua no se registraron actos vandálicos, mientras la colectividad debe caminar hacia sus trabajos y de retorno a sus casas. Este es el informe desde la provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato. Máximo Barba, Medios Públicos. Gracias por tu reporte. El presidente Lenín Moreno anunció que se mantendrá la medida de la liberación de los precios del combustible diésel y extra. Además, aseguró que está abierto al diálogo. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene más detalles de esta información. Buenas tardes, te escuchamos desde estudios. Muy buenas tardes, Carla, y también amigos televidentes. A esta hora estamos en la sala de monitoreo del ECU 911 San Brondón. Aquí, hace pocos minutos, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con su gabinete ministerial y también con el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. En esta reunión, el presidente Moreno ratificó la medida de liberación del precio a los combustibles diésel y extra. También indicó el primer mandatario que se tomarán acciones para paliar la medida en algunos sectores. También indicó que está abierto al diálogo con los transportistas, no así con contrabandistas que han llevado ilegalmente combustible a otros países. También el presidente Moreno indicó que ya son 60.000 millones de dólares lo que han costado estos subsidios a la economía, por lo que el primer mandatario los calificó de nocivos. Rechazó, por supuesto, los demanes y bloqueos de vías ocurridos
este jueves. También podemos ver aquí en la sala cómo se mantiene el monitoreo de diversas vías de la ciudad de Guayaquil y la zona 8 de complejo. En el día de ayer y el día de hoy he pasado el pequeño Guayaquil, además sobrevolando y desplazándome en vehículos por el país. La verdad que el día de ayer lograron caotizar en una buena proporción el país. El día de hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes, la casi totalidad del Ecuador está haciendo sus actividades en paz. Es cierto que esto es más difícil hacerlo sin la movilización, pero de a poco inclusive estamos acompañando a los buceros, a los taxistas que quieren brindar su servicio, que están identificados con la patria, los estamos acompañando. Hoy por la mañana alguien tuvo la gentileza de enviarme estos típicos memes en los cuales dicen que me he ido del país. Así como alguna vez dijeron que me había muerto, otras veces dijeron que estaba enfermo del corazón y que tenía contado los últimos días, pues que no se entusiasmen mucho. Eso no va a ocurrir. Si quieren que les diga dónde está un prófugo criminal del país, yo se los puedo decir. ¿Cuántos de ellos están lastimosamente protegidos por gobiernos que deberían ser más consecuentes con la verdad y con la honestidad? He conversado con los señores compañeros ministros. El señor ministro de Defensa me ha dado un informe de cómo se está controlando el país como debe ser por parte de sus Fuerzas Armadas, por parte de la policía. Vuelvo a recordar, acompañando a los productores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido, productores y distribuidores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido y que todo vuelva pronto a la normalidad. Hoy por la mañana escuchaba por parte de un estimado señor dirigente del transporte que manifestaba que quieren dialogar, pero por supuesto, esa no es una idea nueva para el gobierno. Hemos estado dialogando de manera permanente. Nosotros no hemos sido los que hemos roto el diálogo. Ustedes sabían perfectamente que se venían medidas, una medida dura, sin duda alguna, pero que había que aceptarla porque concuerda con la realidad del pueblo ecuatoriano, concuerda con la ética, concuerda con la moral de cómo manejar y cómo distribuir los recursos públicos. El señor ministro me ha manifestado, perdón, me refería al señor dirigente laboral, sí, de acuerdo, dialogamos con los transportistas que honestamente cumplen con su trabajo y que también, con todo derecho, están expresando su derecho a diferir sus opiniones, a manifestarse, a expresar sus opiniones en contra. Lo que no tiene bajo ninguna circunstancia nadie derecho es a caotizar el país, a pensar que mediante la caotización del país van a lograr que se desestabilice el gobierno. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Vamos a dialogar, pero sobre principios éticos y morales. Y bajo ninguna circunstancia es un principio ético haber usufructuado permanentemente, principalmente clases pudientes, sectores pudientes del combustible, de la gasolina y del diésel. Bajo ninguna circunstancia ese es un elemento sobre el cual se puede dialogar, menos con los criminales, pues, menos aquellos delincuentes que han estado traficando un recurso que no lo producimos en el Ecuador, sino en pequeña cantidad y que tenemos que importarlo y tenemos que entregarlo al pueblo a un precio que lo entregábamos al pueblo a un precio bastante menor al que lo importábamos, causando sin duda una distorsión de la economía. Con los delincuentes, con los deshonestos, con los que le robaron al erario nacional, con los que le robaron al pueblo sus recursos, esa pandilla de delincuentes que le robó al pueblo los recursos, con esos no vamos a dialogar. Con los delincuentes no se dialoga, con los delincuentes se impone. ¿Con quiénes sí estamos dispuestos a dialogar y a pensar en paliativos, no sé, incentivos adicionales que pueden existir para sus actividades? Son para aquellos que verdaderamente pueden sentirse afectados, y nosotros así lo comprobemos con estas medidas que hemos tomado. Vuelvo a recalcar, con los delincuentes no dialogamos. Con aquellos que antes robaban el erario público, que antes robaban el presupuesto del Estado y que ahora se dedican a robar tiendas, hasta en eso han bajado de calidad. No vamos a dialogar. La medida esté firme. No voy a cambiar de opinión. Que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí.
para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la medida. Me alegro mucho la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del gobierno nacional. Muchísimas gracias. Bien, veíamos en imágenes las declaraciones del presidente Lenín Moreno hasta hace poco, solo unos minutos. También decirles que aquí, precisamente en el ECU 911 de San Borondón, luego de que se dio esta reunión con parte de su gabinete ministerial y también con el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte, tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador y nos dijo lo siguiente acerca de los operativos que se han efectuado desde este jueves. Guayaquil amanece con completa normalidad, hay 8 líneas de transporte públicos, taxistas y cooperativas de buses que están funcionando sin ningún problema y son ya 177 personas detenidas. Escuchábamos al gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte, acerca de los operativos que se han realizado en la provincia del Guayas en torno al paro. Podemos ver también en imágenes como aquí en la sala de monitoreo continúa realizándose la coordinación y también la vigilancia de las cámaras en diferentes sectores de la ciudad, como son la vía perimetral, también en el sur de la ciudad de Guayaquil, zona del Guasmo, entre otros sectores donde se han desplegado uniformados, también miembros de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad y asegurar también que todo fluya. Por ejemplo, hemos conocido de que no existe ninguna paralización o impedimento de circulación en las vías de la ciudad de Guayaquil. En la mañana también hubo un intento de este tipo en el empalme. Sin embargo, el gobernador nos indicó que esto fue controlado y ya se encuentra con plena normalidad. Eso es lo que podemos informar hasta el momento desde la sala de monitoreo del ECU 911 de San Borondón. Ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes, Carla. Gracias, Luis Alfredo, por tu reporte desde el ECU 911, en donde también el presidente de la República se dirigió a la ciudadanía, mencionando que está abierto al diálogo y que, por supuesto, rechaza cualquier tipo de acto vandálico en el país. Y en este mismo tema, los tiempos en la Asamblea Nacional ya corren para la aprobación de las reformas laborales y tributarias. Hasta finales de este mes, el legislativo deberá aprobar los cambios legales para que puedan ser incluidos en la proforma presupuestaria del año 2020. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el Ejecutivo enviará el proyecto este jueves. Toda esta semana hubo expectativa en la Asamblea Nacional sobre la llegada del proyecto de reformas del gobierno, que contiene al menos 13 aspectos relacionados con temas económicos, laborales, tributarios y monetarios. Esperemos, tengamos un poco de tranquilidad. El proyecto ni siquiera ha llegado todavía oficialmente a la Asamblea. Estamos esperando que lleguen nuestras curules. Sin embargo, hasta el momento el documento todavía no ha sido entregado por el Ejecutivo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la propuesta podría ser enviada este viernes. Hay temas de simplificación tributaria, hay este nuevo tributo para quienes facturan más de 10 millones, hay reformas laborales, hay reformas que tienen que ver con la independencia del Banco Central. Este grupo de reformas será enviado el día de hoy a la Asamblea Nacional. Y es que el tiempo es un factor fundamental para que las reformas puedan ser tramitadas por la Asamblea. El proyecto del gobierno se prevé que llegue con carácter de económico urgente, por lo cual la Asamblea tendrá un plazo de 30 días para su aprobación. Sin embargo, estos cambios legales deben tener el veto del Ejecutivo hasta antes del 1 de noviembre, pues en esa fecha deberá llegar la proforma presupuestaria del 2020, y en ella ya se debe contemplar los cambios legales. El presidente de la Asamblea, César Litardo, aseguró que el debate de las reformas será pluralista. Propiciaré un debate inclusivo, pluralista, responsable al proyecto de ley urgente en materia económica una vez que éste sea presentado por parte del Ejecutivo de manera oficial a esta Asamblea. Una vez que llegue el proyecto, el Consejo de Administración Legislativa deberá calificar a trámite la propuesta, que se prevé que sea analizada por la Comisión de Régimen Económico. Ronito Apanta, Medios Públicos. Es momento de realizar una pausa, pero recuerde que también puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @telediarioes y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información nacional aquí en su telediario. Continuamos con más noticias de esta mañana. En los accesos principales de Quito se evidenció una disminución en la intensidad de las protestas con respecto a los hechos de este día jueves. Por el momento, los manifestantes trataron de bloquear vías secundarias en el sur y en el norte de la capital, intentos que no prosperaron por la intervención de las fuerzas del orden en el marco del estado de excepción.
En los exteriores del Quicentro Sur, muy temprano se inició con los trabajos de limpieza y remoción de vidrios rotos por los manifestantes el día de ayer. La avenida Morán Valverde permaneció despejada al flujo vehicular. Sin embargo, mientras avanzaban las horas, los manifestantes intentaban bloquear algunos tramos encendiendo llantas. Estas manifestaciones no prosperaron gracias a la oportuna intervención de la policía y militares en el marco del estado de excepción que los faculta. El objetivo nuestro es mantener expeditas las vías para el tránsito normal vehicular y peatonal. En la Panamericana Norte el panorama lució más favorable para la ciudad, pues todos los carriles permanecieron expeditos. Sin embargo, la falta de servicio de transporte público afectó a los ciudadanos que deseaban trasladarse hacia sus lugares de trabajo. Se van a ir por Naciones Unidas, queremos ir por 10 de agosto. Ya, ¿hasta dónde tiene que llegar usted? Tengo que llegar a Kennedy. Ya, ¿y esta tarde? Ya, y esta tarde, pero toca intentar ir al trabajo. Algunas camionetas, busetas e incluso uno que otro taxista trataron de suplir esta demanda de transporte. A veces por las deudas, porque las deudas no esperan. Las autoridades del gobierno aspiran a que la normalidad se restablezca y así proteger a la ciudadanía de hechos vandálicos que se evidenciaron en medio de las protestas del sector del transporte. César García, Medios Públicos. Y la Cruz Roja Ecuatoriana rechazó las agresiones que recibieron 4 ambulancias durante las protestas por el paro de transportistas en Quito. La ciudadanía expresó su indignación por este hecho. En este video observamos el instante preciso en el que un grupo de manifestantes atacan con piedras y palos a una ambulancia de la Cruz Roja Ecuatoriana. El hecho se suscitó la noche del último jueves durante las protestas emprendidas por el paro de transportistas en la ciudad de Quito. Josh Garland, secretario general de la Cruz Roja Ecuatoriana, indica que en total 4 ambulancias fueron atacadas y rechaza estos actos vandálicos. Con nuestro principio de neutralidad nos mantenemos completamente al margen, damos de cualquier disputa, conflicto político y atendemos por igual a todas las partes. Señala que la Cruz Roja es una entidad que a nivel mundial presta un servicio humanitario, sin ninguna postura ideológica y bajo el principio de neutralidad. El emblema de la Cruz Roja más claramente, y el nombre de la organización, la Cruz Roja Ecuatoriana, y es claramente distinguible. Y lo que pedimos es que puedan permitir para que esto se pueda seguir brindando. Según el artículo 21 del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de civiles, señala: los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de parturientas serán protegidos al igual que hospitales y las unidades sanitarias móviles. La ciudadanía expresa su indignación por este hecho. La Cruz Roja no tiene nada que ver con las bullas ni nada, y de gana van a molestar, a estar rompiendo vidrios, tirando piedras. Que sí, llamamos a la paz, que por favor ya se acabe todo esto. Este hecho no es el primero en el país. Según la institución internacional, en 2010 y 2013 se registraron agresiones a sus unidades e instalaciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El sector empresarial estima en $261 millones las pérdidas por la paralización de actividades convocada por el gremio de los transportistas. Y los ganaderos advirtieron que el paro no permite la normal movilización de leche desde los centros de producción hacia las industrias. El presidente de la Cámara de Industrias rechazó las acciones de protesta que pretenden caotizar al país y exigen a la policía y Fuerzas Armadas garantizar la seguridad y el orden a escala nacional. El dirigente empresarial dijo que las pérdidas económicas ascienden a $261 millones. En la actividad económica de agricultura y ganadería, la evaluación que hemos hecho el día de ayer es que hay una pérdida de $9 millones. En explotación de minas y canteras, 1.6, y en industrias manufactureras se ha dado quizá el impacto más grande de $44 millones. Los empresarios respaldaron la decisión del gobierno de retirar los subsidios a los combustibles y expresaron así su apoyo al decreto de estado de excepción. Estamos de acuerdo absolutamente con el decreto que se firmó el día de ayer a la 1 de la tarde. No podemos permitir que el desorden impere en el país, que el caos impere en el país. El gobierno y el Estado ecuatoriano no puede dejarse chantajear por ninguna persona. La Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente rechazó la paralización del gremio del transporte y advirtió que afecta a la normal movilización de leche desde los centros de producción hacia las industrias. Nuestra producción de 5 millones
diarios, de los cuales 2 millones aproximadamente van a la industria, tienen este rato problema de movilización. Podría incluso generarse desperdicio si no puede movilizarse libremente la leche. Yo creo que el día de hoy ya se está botando leche en pequeñas propiedades. En el mediano ganadero y en el gran ganadero le quedan pocas horas de capacidad en cada propiedad. Diariamente se generan pérdidas de $280.000 para los pequeños y medianos productores de leche. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y 35 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en las últimas horas debido a los bloqueos en las carreteras que conducen hacia la terminal aérea. Es el reclamo de decenas de pasajeros que formaron una fila en el mostrador de una de las aerolíneas que canceló sus vuelos. Pidieron respuestas sobre la reprogramación de los viajes en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Marta debía salir del país la tarde de este jueves con destino a España. Pues yo, que soy abuela, tuve que saltar con una moto de 45 centímetros las llantas quemando. Todos hemos llegado en un plan que nos tenían que haber puesto como héroes. Y no nos han dado ni agua, hemos tenido que dormir en el suelo, gente embarazada. Asegura que no tiene una respuesta sobre cuándo partirá de la capital. Y son las líneas aéreas, y no tienen las narices de responder humanamente. Así como ella, esta pareja de ecuatorianos se mostró preocupada por la suspensión. Y nos dicen que los vuelos hay a partir del 14 de octubre. El día lunes 6 entramos a trabajar ya en Madrid. Mariana es otra de las pasajeras que está varada. Dice que podría perder su trabajo. Mi marido es enfermo, está operado el corazón, no tiene medicación. Este es el panorama. Personas en las sillas o paseando, otros en el piso con sus maletas. Muchos pasaron la noche aquí, en espera de que el problema se solucione. Yo tenía que llegar hoy, allá en Madrid. Yo tenía una conexión con otro vuelo, con otra compañía, ya la perdí. Entre jueves y viernes, 35 vuelos nacionales e internacionales entre salidas y entradas se cancelaron debido a la protesta y paralización de actividades del gremio del transporte. Creo que ninguna aerolínea ha querido cancelar estos vuelos simplemente porque sí, sino porque simplemente han evaluado la situación en sus casas matrices, están tratando de proteger también en ese sentido la integridad de sus pasajeros. La empresa concesionaria Quipor repartió sándwiches y bebidas a los ciudadanos. Cada aerolínea tiene que ya ponerse en contacto con sus pasajeros para justamente reprogramar los vuelos. Precisó que las actividades retornan a la normalidad. Tanto la Panamericana Norte como la Ruta Viva que conduce a Tababela hoy lucieron despejadas. Galárraga pidió a los usuarios informarse sobre el estado de los vuelos a través de la cuenta de Twitter @aeropuertohuillo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Arrancamos con las noticias del mundo. La excongresista colombiana Aida Merlano protagonizó el martes una huida de película. Las autoridades investigan el modus operandi de este escape y quiénes son las personas que la ayudaron. Su hija fue detenida, mientras que el odontólogo acusado de participar en la fuga llegó a la fiscalía. La hija de la ex congresista colombiana Aida Merlano, quien fugó de prisión cuando estaba en una cita odontológica en Bogotá, hecho que quedó registrado en video, fue capturada en la ciudad de Barranquilla por el delito de fuga de presos. La mujer reconoció haberla acompañado al consultorio odontológico, desde donde se lanzó en una cuerda para huir, y es señalada del delito de favorecimiento de fuga de presos con utilización de menor de edad. Hay que capturarla. Hay que capturarla. La vamos a capturar. Mientras que el odontólogo Javier Guillermo Celi, quien atendió a la ex congresista antes de que ella fugara y sobre quien pesaba una orden de captura, se entregó a las autoridades. Estoy aquí por eso poniendo la cara a la justicia, estoy totalmente... tranquilo. El médico llegó al búnker de la fiscalía acompañado de su abogado y allí se hizo efectiva la orden de captura, expedida este jueves por un juez de Bogotá.
El caso de Merlano, de 43 años, tomó tintes de película de acción la mañana del pasado 1 de octubre, cuando después de pedir permiso 3 meses antes, obtuvo una autorización para ir a una cita médica fuera de la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. La intención de la mujer era asistir a un odontólogo en el Centro Médico de La Sabana, donde le iban a realizar un tratamiento estético. Para el traslado de la política, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario designó un vehículo y 2 guardianas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El gobierno de Hong Kong aprobó una ley que prohíbe el uso de máscaras durante las protestas y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene derecho absoluto de luchar contra la corrupción, aun si eso significa pedir la ayuda de otro país, refiriéndose a las acusaciones en su contra. El detalle de esta información en nuestro segmento El Mundo Ahora. El gobierno de Hong Kong aprobó una ley de emergencia que prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones, bajo penas de hasta 1 año de prisión y multas de más de $3.100. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció esta medida y para su efecto activa una ley de la época colonial británica que no se aplicaba desde 1967. La medida provocó que se intensifiquen las protestas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Twitter que tiene derecho absoluto e incluso la obligación de combatir la corrupción, aun si eso significa pedir la ayuda a otro país. Esto nada tiene que ver con la política o con una campaña contra los Biden, sostuvo el mandatario y añadió, esto tiene que ver con corrupción. Todo esto mientras el Congreso estadounidense avanza una investigación que podría conducir a un juicio político en su contra. Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran el momento en que la policía anticorrupción de China ingresó a la casa de Shang Kui, un alto funcionario de la provincia Hainan, donde halló 13 toneladas y media de oro repartidos en miles de barras y lingotes dorados, valorados en más de $640 millones. Según las investigaciones, tanto el oro como el dinero encontrados son producto de sobornos por su posición en la política. Paco Urbina, Medios Públicos. Acompañarnos este día viernes en nuestro telediario. Los esperamos a las 19 horas con nuestro microinformativo y a las 20 horas con más noticias en nuestro noticiero estelar. Que tengan una buena tarde.